Buenas tardes a cada una que se está conectando con nosotros. Este es un día especial para cada una de las que estamos aquí, sobre todo porque hemos aprendido muchas cosas y por eso es que nos hemos reunido. Es un gusto poder estar, es un privilegio para nosotros que ustedes se conecten, que ustedes nos comenten también si tuvieran algún comentario, alguna pregunta. Es importante para nosotros que ustedes estén allí. Y esta tarde queremos eh, estar aquí juntas, pero seguir aprendiendo acerca de las cosas importantes. Así es. Y entonces, yo me ponía a pensar que en nuestro país tenemos muchas fechas importantes. Algunas nos dan hasta asueto. Sí, Y esas nos gustan. Y de varios días. Y esas nos gustan más. Tenemos fechas importantes, tenemos otras feriados que son como las ferias de cada municipio, de cada departamento, donde hacen distintos tipos de celebraciones y entonces algunas de ellas las conocemos, sobre todo en nuestro país. Hay otras que son a nivel mundial que son más reconocidas por todos. Esta tarde queremos hablar de fechas importantes, queremos hablar de cuáles son esas fechas que nosotros quisiéramos que nos quedemos con cada una. Y quisiera pedirle a Ninoshka que nos hable acerca de una fecha importante. Como no, Dania, pues todos sabemos que en nuestro país, Guatemala, celebramos el Día del Maestro el 25 de junio. Lo que yo no estaba muy segura era por qué se celebraba. Entonces me puse a investigar un poquito y es en relación a que hubo una marcha en protesta y en esa marcha iba una maestra que se llamaba María Chinchilla. Ella por algún motivo que no se explica bien todavía, alguien disparó y en esa bala pues a ella le cayó, se puede decir, ¿verdad? Y ella falleció en ese día. La protesta era en contra del gobierno de Jorge Ubico. Entonces se le ha considerado como una mártir y como la marcha de protesta fue el 25 de junio, se declaró que ese día se celebrara el Día del Maestro. Esa fecha creo que Ninoshka es maestra y creo que muchos años le celebraron ese día importante también para ella, pero gracias por toda la información que nos diste, porque yo no la conocía realmente. Es nuevo para mí todo lo que tú dijiste acerca de esta fecha. Sí. A mí me dio curiosidad ahorita porque le pusieron el Día del Maestro porque era una maestra a la que recibió el balazo y murió. Si hubiera sido alguien con otra profesión, ese día le hubieran puesto el día posiblemente del carpintero, o no sé, ¿verdad? No, es importante porque como tú mencionabas que nosotros en nuestro país pues hay muchísimas otras fechas, pero yo pensé justo esto, ¿verdad? Al no investigar, que yo pensé que era más un tributo a todos los maestros, a la labor del maestro, a la labor tan importante, y pues bueno, quizá ella estaba manifestando en contra de algo y sabrá por qué, pero realmente uno sí es importante el investigar, el buscar por qué hacemos las cosas. Otra fecha importante que yo creo que no es solo a nivel de es internacional. Es internacional, el Día de la Mujer, que todas nos gusta que nos celebren pero todos los días. Pero escuchemos también acerca del trasfondo de esto. Bueno, como decía Dania, es una fecha internacional, el Día de la Mujer, y lo celebramos el 8 de marzo, pero queremos contarles por qué es que se da esa fecha, por qué es que se dio el Día de la Mujer. Porque en Estados Unidos, el día 3 de marzo de 1908, hubo una situación bien difícil con las mujeres que laboraban. Y entonces empezaron a darse cuenta que tenían que poner a las mujeres en un lugar diferente. Y así fue. ¿Por qué? Debido a unos incendios que se habían dado en unas fábricas en Nueva York, que era algo terrible. Murieron más de 170 mujeres, quedaron como 72 en situación precaria. Entonces decidieron que ese día tenían que manifestar las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas se les
ahí sí que se abusaba de ellas. Entonces, por eso ese día se hizo el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque ahí pararon el abuso hacia las mujeres en sus trabajos. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad, Miriam? El hecho de que esa fecha era como que las mujeres se alzaron o quisieron como decir ya no más porque su situación laboral era muy precaria, en el sentido de que los hombres tenían cierta forma y en cambio ellas, todas sus condiciones laborales eran muy feas, muy difíciles. Muy difíciles, y por lo tanto decidieron mejor cambiarse a que ellas tenían un valor como mujer, que es lo que nosotros tenemos. Igual del trabajo como del hombre, ¿no? Como mujeres. No somos que primero solo los hombres, no. Tenemos un valor como mujeres. Que lamentablemente también hay que ver que muchas veces hay que llegar a esas situaciones muy difíciles para que se den cuenta del valor que en general todas las personas tenemos. Y en todas, este caso todas las personas fueron tienen, las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Las legislaciones de Estados Unidos cambiaron. A raíz de eso, ¿no? Claro. Por esa situación tan difícil que ellas tuvieron. Y a consecuencia de eso, es que hoy por hoy tenemos nuestro día para nosotros. El Día de la Mujer, 8 de marzo. Gracias, Miriam. ¿Tú querías decir algo? Sí, es que, ¿cómo es eso que yo desconocía estas dos historias? Y como dice Mónica, con el Día del Maestro pensaba que era por algo bueno, ¿verdad? Que había pasado algo bueno, por el Día de la Mujer igual, y fueron tragedias. Sí, fueron tragedias que marcaron un antes y un después de algo en particular, y que por eso los nombraron, pero uno festeja de una forma sin saber todo lo que hay detrás. El trasfondo, ¿va? Que tiene cada fecha. Yo igual tampoco sabíamos. no sabía. Yo solo celebraba. Yo a igual, nosotras que nos celebren. Sí, que nos celebren, el Día porque de la como no Mujer soy se maestra. celebra. Y yo espero el regalo de los varones para mí. Bueno, hablando de cosas que conocemos, porque estoy segura que cada una conoce estas dos fechas. No sé si la historia la conocían, para nosotros la aprendimos, les aseguro acá los detalles, Sí. pero en este tiempo, en este último trimestre que tenemos fechas importantes también. Y esta tarde queremos centrarnos en una fecha importante que es el 31 de octubre. Ustedes seguramente saben de qué vamos a hablar porque hay mucha publicidad y seguramente, pero esta tarde vamos a aprender, vamos a conocer los detalles y el trasfondo. Y yo quiero pedirle a Mónica. Bueno, pues nos tomamos a la tarea de averiguar un poco por qué se celebra Halloween el 31 de octubre y descubrimos que en el siglo VI antes de Cristo, un grupo de celtas que se ubicaban al norte de Europa, ellos eran personas que se dedicaban mucho a la agricultura y a la ganadería, entonces tenían muchos dioses en relación a la naturaleza y pues practicaban un montón de creencias, ¿verdad? Y para ellos el fin de año era el 31 de octubre. Entonces ese año era el fin del verano y el fin de sus cosechas. Para ellos el 31 de octubre a las 12 de la noche ellos empezaban a celebrar que empezaba un año nuevo. Y entonces se dedicaban a hacer pues varias cosas, ¿verdad? Entre todas las creencias que ellos tenían, ellos creían que el dios de la muerte les daba a todos los difuntos la potestad de regresar a la tierra y que sus almas poseyeran un animal feroz. Y que la única forma para liberar el alma de ese difunto de los animales era haciendo sacrificios de otros animales o de humanos, porque dependía de qué alma era la que había regresado. Entonces, era donde se empezó a practicar estos sacrificios que muchos pues creo yo que no lo saben o no lo sabíamos, ¿verdad? Porque pues como dijimos anteriormente, uno celebra las fechas vagamente sin el conocimiento. Y lo otro es que es bien curioso, que ellos creían que para que los espíritus malignos no reconocieran a los mortales, les hicieran daño, ellos se disfrazaban de criaturas feas para que los espíritus malignos dijeran, este es mi compinche, este es de los míos
y no les voy a hacer daño. O sea, eso es lo que ellos creían. Y entonces así los humanos pasaban desapercibidos de los espíritus malignos. Con los disfraces. Con los disfraces. Eso era una de las tantas cosas que hacían. Entonces, con el paso del tiempo, este grupo fue evangelizado por todo lo que se dio cuando vino Jesús y todo, pero muchos de ellos, aún siendo evangelizados, decidieron no renunciar a sus tradiciones paganas. Y muchos de ellos migraron a América con estas tradiciones. Solo que obviamente aquí en América en ese entonces pues se creía más en brujas, en fantasmas, duendes, y ¿se acuerdan que había muchas películas antes de Drácula y cosas del hombre lobo? Entonces a la hora de festejar ese 31 de octubre, ya toda América incorporó disfraces, no solo de brujos o demonios o de espíritus, sino ya de fantasmas, de duendes y de todo lo que hoy por hoy pues conocemos, ¿verdad? Entonces, y se pedía el hecho de que los niños salieran a decir truco o trato. Es bien curioso porque si las casas donde ellos iban no les daban dulces, los niños tenían derecho a hacer una avería en la casa. Entonces era como una negociación, ¿verdad? O me dan dulces o les hago daño a su una casa. travesura. Una travesura, que es lo que se dice en muchos lados. Entonces es curioso. Y hay una última como historia, las benditas calabazas, ¿verdad? Que es bien curioso, porque resulta que es una leyenda irlandesa, que había un hombre que en vida había sido tan malo que dice que ni el propio diablo lo quería en el infierno. Entonces, que digamos que lo mandó a vagar por las calles de la tierra el resto de su vida, pero que lo mandó, él cargaba una linterna, pero era una verdura que le quitaba todo lo de adentro y ponía brasas encendidas. Entonces, para alumbrarse el camino, porque a él tenía que andar vagando día, o sea, más que todo en las noches, salía en las noches. Entonces la gente tenía la creencia que si ellos ponían una lámpara igual de ese vegetal con carbones encendidos en la ventana de sus casas, este hombre no iba a llegar a matarlos ni a hacer nada malo. Obviamente me imagino que de todos los vegetales que hay, es mucho más fácil agarrar una calabaza, sacarle lo de adentro y hay mucho más espacio para meter brasas encendidas, porque no puede agarrar uno una zanahoria, un perulero, ¿verdad? O sea, no cabe. Entonces, por eso es que la tradición se fue quedando con las calabazas, porque ahora pues uno le pone velas, pero en ese entonces eran brasas encendidas. Entonces, yo no sé ustedes, pero tanto que está de moda que ahí se pueden hacer linternas con latas que uno les hace agujeritos. Entonces en aquel entonces solo se le hacían agujeros al azar a la calabaza, pero que luego con la tradición de que brujas y fantasmas o calaveras, pues ahora ya la calabaza se le hace la cara en forma de calavera o de muerte, y se ponen las velas encendidas y se ponen, si ustedes se dan cuenta, en las casas afuera, según la gente es de adorno, pero lo que significa era que se protegían contra ese espíritu maligno que andaba por ahí, ¿verdad? Entonces, sí es como curioso. Yo había visto lo de las calabazas, mas nunca sabía por qué. Platicamos de esto al respecto, que uno celebra muchas fechas sin saber el trasfondo, y creo que esta en particular sí necesitamos saber, porque ese día es el día más importante para todos los cultos satánicos, porque para ellos ese día significa como el cumpleaños del diablo. Entonces están celebrando ellos con una bendición distinta, obviamente hacer sacrificios humanos y animales, están celebrándolo a él. Y pues hoy en día no sabemos a ciencia cierta o conocemos algún lugar donde lo hagan, pero yo estoy segura que hay lugares donde sí siguen haciendo algún tipo de sacrificio, y por eso es importante conocer. Y eso es lo curioso que viene de Europa. Hablamos de Irlanda, toda la parte anglosajona que llegó a Estados Unidos, y nosotros como guatemaltecos
a veces somos dados un poquito a copiar ciertas tradiciones y creo que mucho de eso se ha adaptado a nuestro país, a nuestra nación, sin saber, sin conocer todos estos detalles. Y podrán decirnos ustedes ahí, ay, pero qué exagerados, ¿verdad? O sea, que no, hombre, pues si yo no estoy celebrando a la muerte, yo no estoy celebrando a Satanás. Pero esto, con todos los datos que tú nos diste, es más que obvio, porque si ustedes ven hoy por hoy, en donde compran cosas, en los supermercados, en las tiendas, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, o son sombreros de brujas, o son fantasmas, o son calaveras, o son estas calabazas, Todo ¿verdad? evoca a la muerte. Todo evoca a la muerte. Pero uno puede decir, ay no, pero si yo no lo estoy celebrando, yo solo estoy adornando. Pero realmente vemos el contexto, vemos la profundidad de esta fecha, lo que realmente significa, y eso es algo que queremos dejar en tu corazón o dejarles y transmitirles a ustedes la importancia de que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Como Guatemala, como la cultura, debemos de tener mucho cuidado de las cosas que celebramos, debemos de investigar, debemos de conocer. Hay un pasaje que dice, está en Romanos 12:2, y esta es la palabra de Dios, es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Dice en esta versión que me gustó mucho, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y creo que esta es una forma que nosotros estamos tratando de que el Señor con la palabra de Dios llegue a tu vida y que pueda ser como luz para que nosotros empezar a conocer y transformar nuestro pensamiento, pero sobre todo que no imitemos las costumbres, la conducta de este mundo, es lo que nos están pidiendo. Hoy por hoy vemos muchas cosas, la televisión, caricaturas, vemos tantas cosas a nuestro alrededor, y hablábamos, ¿verdad? Lo de los supermercados, lo vemos y lo vemos como un tanto ya normal, ¿verdad? Que en esta fecha venden todo eso. Ya nos acostumbramos a verlo. Esa es la parte que uno se va acostumbrando, como que sutilmente va entrando y es ya la costumbre de verlo y quizá hasta pensar, ¿será que lo compro? ¿Será que adorno? O sea, ya empezamos a cuestionarnos, quizá podemos ver, no es que no es tan malo, pero no, veamos realmente el contexto de las cosas y lo peligroso que es esto para nosotros y para nuestros hijos. ¿Tú querías comentar algo, Miriam? Sí, en realidad lo que decía Mónica es tan cierto, porque hoy por hoy tenemos que tener cuidado con nuestros niños y jóvenes. Miren, el mentado YouTube es algo tan tremendo que hay que estar en esa, ver y vigilar qué es lo que están viendo. Y muchas veces a ellos no les gusta porque ellos quieren seguir viendo, pero uno como adulto tiene que estar ahí y ser responsable. Los pequeños posiblemente no nos van a entender muy bien, pero ya los jóvenes sí. Entonces, hablemosles, hagámosles ver de lo bueno y malo que hay en nuestra televisión, en nuestras caricaturas. Sí. Miren, es algo tremendo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? No del colegio, de los padres. En el colegio posiblemente les puedan decir unos tips, pero no es como que papi y mami les hablen y les hagan ver que ellos son importantes, que ellos no se tienen que tirar a este mundo, que cada día está más desordenado. Dinoshka, ¿en algún momento tú tienes nietos, tienes tus hijos? ¿Qué piensas tú de todo esto? Fíjate que ahorita que tú estabas leyendo ese versículo, cabal, yo me identifiqué mucho, porque cuando mis niños eran pequeños, sí participamos una vez en esta actividad y realmente era por falta de conocimiento, porque yo no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pero
Dios realmente en su amor y en su cuidado hacia mí, hacia mis hijos y hacia mi familia en general, me hizo ir comprendiendo e ir entendiendo por qué era importante que yo dejara de celebrar esas actividades. Y así fue como el conocimiento llegó a mi corazón, lo pude entender, lo pude comprender y sobre todo lo pude aplicar a mi vida. Les expliqué a mis hijos el año siguiente por qué razón no lo íbamos a celebrar, ¿verdad? Porque son niños y miraban que todos los amiguitos estaban participando, pero lo pudieron captar muy bien, lo entendieron y lo aceptaron. Y no hubo ya ningún problema en que lo celebráramos, en que no lo celebráramos, ¿verdad? Claro. Porque que ya celebrarlo ya con el conocimiento ya no era muy lógico eso, ¿verdad? Pero fue así mi experiencia, así que creo que Dios siempre nos da oportunidades de poder aprender y de poder desechar todas esas cosas que no van a ser buenas para nuestra Así vida. es. Y creo algo muy importante, Ninos y yo tenemos nietos. Ahora nos toca la parte con los nietos. Hablábamos que nosotros como seres humanos siempre nuestra tendencia es como al mal, ¿verdad? La inclinación. O la inclinación, copiamos cosas sin saber y ese tipo de cosas. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay cosas que el Señor nos habla, nos dice, nos enseña, ahí como nos cuesta. Por lo menos a mí me Así cuesta. es, Que así se nos es. quede y que lo pongamos Sí. en práctica. Ajá. Así es. Y nosotros hemos intentado seguir aprendiendo. Hay tantas citas del Señor que nos quiere enseñar, citas importantes, fechas importantes, que como Pascua, Sí. como Pentecostés, que espero que usted diga, ¿qué es eso? Para poder investigar también. Es nuestra intención esta tarde que nosotros investiguemos, que vayamos. Hay tantos medios como investigar ahora y que nosotros estemos bien atentos a las cosas importantes, a cada fecha importante que el Señor nos dice, esto sí es importante. Esto sí es Claro. importante. Pentecostés es importante. ¿Tú sabes cuándo es? Pascua es importante. ¿Sabes cuándo es? Y sabes El por qué significado. es el significado, por qué nosotros lo estamos reuniendo con el Señor en estas fechas. Así es de que nosotros los invitamos a que podamos seguir aprendiendo acerca de estas fechas y que el Señor realmente nos está llamando la atención Así es. a que en este mundo las cosas están bien difíciles para nuestros niños, para nuestros jóvenes y aún para nosotros. Para nosotros como Entonces yo creo que estar atento, nuestro oído bien atento para que escuchar su palabra y entonces despertar a lo que el Señor quiere hablarnos. Hay una cita, por ejemplo, en Primera de Juan 1:5 que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Lo que Dania mencionaba es que el Señor tiene en toda la palabra fechas especiales. Recién terminamos algunas fechas y encuentros con el Señor. Quizá Pascua y Pentecostés son un poco más conocidas, pero hay otras que nosotros estamos en el proceso de aprendizaje y que recién terminamos nosotros de conocer, pero que el Señor ha determinado, y lo que dice este verso es que el Señor lo dejó, es un mensaje de Él, nosotros estamos tratando de anunciarlo, de comunicárselos, pero sobre todo para decirles: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Esta fecha del 31 de octubre que hemos estado mencionando es una fecha tirada a la oscuridad completamente, tirada a todo esto que no es de Dios, y lo vamos a dejar así como muy bien y claro. Estas fechas no son de Dios, estas fechas son de oscuridad y nosotros no queremos mezclarnos, y sutilmente, como lo mencionábamos también, si usted tiene un vaso de agua y usted le echa una gotita de algún tinte vegetal rojo, de un tinte vegetal azul, una gota va a contaminar, llamémosle así, toda esa agua pura, y usted ya no se la va a poder tomar
porque ya no está pura. De igualmente, estas fechas así es si dejamos entrar poco a poco, con una cosita primero, el otro año es otro, el otro año va a ser más grande y así empezamos nosotros a moldarnos a la cultura, a moldarnos a lo que dicta este mundo y nosotros debemos de poner un alto y decir no, yo quiero ir más enfocado a lo que la palabra del Señor dice y lo que Él me manda a hacer. Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Nosotros somos luz en el Señor, tú eres luz en el Señor. Antes éramos o estábamos en la oscuridad, pero Él nos ha trasladado a ser luz en Él. Pero nos da como una orden, es vivan como hijos de luz. Es que nuestras acciones, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros hijos, nuestra casa, realmente puedan manifestar la luz que nosotros tenemos en Él. Y eso es lo que nosotros queremos como transmitirles a ustedes, que vivamos como hijos de luz y que nos apartemos de la oscuridad. Y queremos concluir, pero queremos decirles con qué nos quedamos esta tarde, a qué conclusión podemos llegar. Ninoshka, ¿a qué conclusión crees tú que podemos? Yo me quedaría con el conocimiento de la palabra de Dios. Esa sería mi conclusión. Ok. Miriam, ¿con qué te quedarías después de lo que escuchamos, de lo que hablamos? ¿Con qué te quedas tú? Yo también me quedo con la palabra de Dios. Con aprender más del Señor. Aprender más de Él. Saber que caminamos en luz, no en oscuridad. Ok, muy bien. Mónica. Creo que me quedo con el hecho de investigar cuál es el trasfondo de las fechas que celebramos, pero también de investigar cuáles son las fechas que Dios nos manda a celebrar y que no tenemos ni idea. Muy bien. Yo me quedo con la responsabilidad como madre. De informar a nuestros hijos, de poder estar con ellos, con esa responsabilidad de transmitir todas las fechas, las importantes en su palabra, por supuesto, pero también estas fechas que no solo las damos por hecho, estas no se celebran, no, hay que saber por qué. Y yo me quedo con el hecho de este verso que dicen, vivan como hijos de luz. Más que todo es, ¿cómo voy a manifestar yo que estoy viviendo en luz? Que mis acciones, que mis pensamientos, que mis palabras realmente manifiesten la luz del Señor en mi vida. Con eso me quedo. Y esperamos que esta información que nosotros pudimos entregarte esta tarde sea útil para ti, para que puedas tú tener esa chispa de empezar a buscar más del Señor, de buscar lo que Él quiere y sobre todo apartarnos de las cosas que no son del Señor. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Comenta si esta información te es útil, compártela a otros. Hoy por hoy estamos en el canal de YouTube. Si tú no le has dado, no te has suscrito al canal, suscríbete, porque ahí te llegan las notificaciones de estos videos, de esta información. Y si estás en Facebook, comenta qué te pareció esta información, pero sobre todo, vivamos como hijos de luz. Que tengas una linda tarde y hasta la próxima. Buena tarde. Buena tarde.